Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a ver los pasos para una prueba de hipótesis y las pruebas de una y dos colas. Entonces, ya sabemos que las pruebas de hipótesis son una afirmación sobre la población. Entonces, obedecen una característica para un parámetro. Si yo principalmente voy a estar revisando si es que el valor puede ser igual, el valor de un parámetro puede ser igual a un valor puntual o no puede ser. Entonces ya conocemos este dibujo, 1 menos alfa, nivel de confianza, y alfa medio entonces queda dividido porque el nivel de significancia se va en el error hacia atrás o error hacia adelante. Entonces tau, de manera genérica, un estadístico va a ser el valor que acumula alfa medio, y el otro valor crítico sería el valor que deja hacia adelante alfa medios, es decir, 1 menos alfa medio. Pero nos metemos en la idea acá de pruebas de una cola y de dos colas, que no hemos visto en intervalos de confianza. Pruebas de dos colas efectivamente va a ser que el parámetro es igual a un valor, o bien su negación va a ser que el parámetro es distinto a este valor. Pero vamos a tener casos de una cola donde vamos a querer ver si es que el estadístico está solo situado a un lado. ¿Por qué va a pasar eso? Porque hay veces que yo voy a hacer que la afirmación sobre el parámetro sea únicamente hacia un lado. Ejemplo, que el parámetro sea significativamente inferior a un valor. Y su negación en la hipótesis nula sería que el parámetro fuese como mínimo un valor puntual. Tendríamos otros casos donde yo diga, bueno, quiero ver si es que el valor paramétrico es significativamente superior a un valor, o bien, entonces, en caso contrario, que sea como máximo este valor. Entonces, aquellas veces que queramos ver solo significancia, cuando yo quiero ver si es que es menor o mayor a un valor, entonces vamos a tener pruebas de hipótesis de una sola cola, con cola hacia la izquierda o cola hacia la derecha. Entonces, el estadístico crítico me va a dejar alfa como en todo el nivel de significancia hacia atrás y el nivel de confianza hacia adelante. Y para las pruebas de colas derechas me va a dejar 1 menos alfa hacia atrás el crítico. Y solo vamos a contar con un crítico en lugar de contar con dos críticos como hemos visto hasta ahora. ¿Cuáles serían ejemplos para una prueba de dos colas? Por ejemplo, si se quiere saber si la media de horas de preparación para una prueba estadística es de 20 horas. Quiero saber entonces esto, si es que mu, la media, es igual a 20. Eso yo lo pongo en la H0. Entonces, negación, mu es distinto de 20. Entonces, es una prueba de dos colas, porque es un igual y un distinto. Se busca ver si la proporción de estudiantes que está de acuerdo con las decisiones del centro de alumnos es significativamente distinto. Distinto, fíjense que va en la H1. Entonces, distinto del 50%. O sea, opuesto lógico en la H0. Y se requiere saber si es que las varianzas de las edades de personas que trabajan dependientes es estadísticamente igual a varianza de una población, varianza de la otra población. O sea, si es que y negación, opuesto lógico, tenemos que ser diferentes. Recordar que esto directamente se nos va a transformar en un cociente de varianzas y distinto de 1 para este caso. Paso dividiendo, pero eso lo vamos a ver en más detalle más adelante. Ahora únicamente entender la idea de las hipótesis. Planteo una hipótesis nula y una alternativa, donde la nula lleva el igual y la alternativa lleva el distinto. Si yo estoy hablando que sean iguales, lo pongo en la H0. Si estoy hablando de significativamente distintos, lo pongo en la H1. Vamos a ejemplos de pruebas de dos colas. Se busca saber si la media de ingresos de los hogares clasificados como súper ricos supera los 20 millones de pesos mensual. Que la media sea mayor a 20 millones. Eso es un H1. ¿Por qué? Fíjense que el H1 lleva el mayor y el otro lleva el igual. Menor, igual. Entonces, mejor esto lo pondríamos abajito. H1, la media supere, sea mayor a los 20 millones. Entonces, opuesto lógico, menor o igual a 20 millones. Ahí tiene la estructura. La H0 lleva el mayor o igual, la H1 la significancia, significativamente distinto, significativamente menor, mayor.
se cree que la proporción de alumnos, proporción, que obtuvo bajo un 3,5 en una prueba es de máximo, máximo. ¿Quién lleva el máximo? Veamos aquí. ¿Quién lleva el máximo? Lo lleva la H0, es de máximo este valor. Entonces, P-gorro sea menor o igual a 0,40, lo lleva la H0. Y la H1 entonces, P opuesto lógico, su negación. Y lo otro dice, se afirma que la varianza de los pesos en kilogramos de los adultos es superior a la varianza, superior a un valor que sea mayor. Entonces, como ya dijimos, H0, H1 mayor a, o sea, el cociente de una población sobre la otra, que uno sea mayor, o sea, va a ser mayor a 1. Por lo tanto, opuesto lógico, menor o igual a 1. ¿Bien? Tenemos pasos para una prueba de hipótesis, los vamos a ver acá en detalle. El paso 1 va a ser ver la información muestral, como siempre, definir la variable o el parámetro de interés en la población. Por definir la variable ya todos lo saben, característica en población, pero el parámetro de interés podría ser decir, nos interesa estudiar la media de, por ejemplo acá, la media del ingreso de los hogares clasificados como súper ricos, o nos interesa estudiar la proporción de alumnos que obtuvo bajo un 3,5 en una prueba, nos interesa estudiar el cociente de las varianzas de los pesos en kilogramos. Eso sería hablar del parámetro de interés. Y señalar la significancia, esto, el juego del alfa que le llamamos, ¿cierto? Decir cuánto vale 1 menos alfa, entonces alfa, y ver si es que vamos a usar una prueba de una cola o de dos colas. Una cola, vamos a usar alfa medios. Una cola, vamos a usar alfa, pero si es que es de dos colas, vamos a usar alfa medios. Entonces, siempre vamos a ver en qué nos situamos, si es que estamos en un caso de una cola o de dos colas. Dos colas, alfa medios, una cola, alfa. Entonces, íbamos a establecer las hipótesis de prueba, entonces nos tendríamos que preguntar como investigadores qué parámetro me interesa, ¿cierto? ¿Es de una o dos poblaciones? ¿Cuál es la información con la que cuento? ¿Qué conozco de la población? Ejemplo, ¿conozco las varianzas poblacionales o no las conozco? ¿Qué tengo que usar de la muestra? ¿Cuál es mi información con la que yo cuento? Que finalmente va a ser la evidencia a favor o en contra de mis hipótesis. Y directamente, ¿qué me están preguntando? ¿Es una prueba de una cola o de dos colas? Entonces, ¿hacia dónde sitúo las hipótesis? Lo que me están preguntando es un igual o un distinto. ¿Es un máximo o un mínimo para poner el H0? ¿O es significativamente menor, significativamente mayor? Cosa de que yo los ponga en la H1. Y esta información es la base de toda la prueba. Entonces me tengo que detener tiempo acá a hacerme todas estas preguntas, a modo que mi estudio no salga incorrecto. Porque si es que yo sitúo mal las hipótesis, está todo mal hacia abajo y el estudio ya no tiene ninguna validez porque estoy estudiando otra cosa. Paso 2 va a ser elegir e indicar el estadístico de prueba adecuado y realizar su cálculo respectivo, incorporando la información muestral. Entonces, primero tengo que elegir cuál estadístico es el que me corresponde según estas preguntas. ¿Cuáles de todos estos estadísticos? Voy a hablar sobre las medias o una diferencia de medias. Voy a hablar de varianza o cociente de varianza. Proporción o diferencia de proporciones. ¿Bajo qué supuestos me encuentro? ¿Conozco las varianzas poblacionales? ¿No las conozco? Me sitúo en qué estadístico tengo que usar, lo escribo y después pongo la información muestral a modo de calcular el estadístico que le llamaremos a partir de ahora observado. Entonces yo elijo el estadístico que corresponde para el caso de estudio y le llamo, por ejemplo, Z observado, T observado, Chi cuadrado observado o F de Fisher observado. Y acá tau de manera genérica observa. Entonces, ¿cuál es el estadístico? Después defino el criterio de rechazo. Siempre va a ser el mismo sentido que la hipótesis alternativa. Entonces, fíjense que si yo digo estos son los críticos, este es el crítico 1, crítico 2, yo voy a decir que, bueno, con esta confianza me encuentro acá y esta le voy a llamar región de retención del H0. Pero si es que mi observado, mi estadístico que yo encontré en el paso anterior, se encuentra
por debajo del crítico, voy a caer en la región de rechazo. O si se encuentra por encima del crítico, todo esto va a ser la región de rechazo. Yo acá, en esta zona verde, considero que la H0 se está cumpliendo. Si yo encuentro un observado en ese valor, bueno, voy a decir retengo H0. Y sencillamente, si me salgo de esa región de retención, va a ser mi región de rechazo. Todo valor por debajo o por encima de los críticos. Para una prueba de una cola, dependiendo hacia dónde esté la hipótesis, voy a rechazar si es que me salgo por debajo. Por eso dice siempre el mismo sentido que la hipótesis alternativa. Menor a significa que mi región de rechazo va a estar hacia acá, hacia abajo del crítico, que me acumula alfa. En cambio, para el otro lado, va a estar por encima, la región de rechazo va a estar por encima del crítico y acumula 1 menos alfa, porque dejas alfa hacia arriba. En cambio, si es que la hipótesis alternativa dice que el valor es menor, esta acumula alfa, rechazo cuando esté por debajo del crítico. Bien, entonces, pero el paso 3 realmente, más que usar el dibujo, lo podemos usar de manera orientativa, nosotros realmente lo vamos a plantear de manera teórica, diciendo, rechazo H0 sí, bueno, mi T observado es menor a este crítico, o si mi T observado es mayor a este crítico, esto para el caso de dos colas. En cambio acá, para una cola, yo digo si es que el T observado es menor al T crítico de abajo. Y, caso contrario, para las colas hacia la derecha, vamos a rechazar H0 si es que mi T observado es mayor al crítico. Y finalmente, tomo una decisión. Entonces, sigo desarrollando esto. Una vez que sitúo esto, pongo cuánto valía el valor observado, cuánto vale ese crítico, cuánto vale el observado, cuánto vale este crítico, para cualquier caso, ya sea que esté en hipótesis de dos colas o una cola hacia la izquierda o una cola hacia la derecha. Depende del caso que esté, que me lo te marcó el paso 1. Pero sigo desarrollando y ahí me entero directamente si es que es menor o es mayor o los demás casos. Entonces, dependiendo del caso donde esté, genero mi región de rechazo, la delimito, ya sea caso opción 1, opción 2, opción 3. Delimito, incorporo los valores calculados y encuentro, bueno, estos son los críticos que los tengo que encontrar en la tabla, entonces voy a contrastar un observado, que es el valor muestral, versus el valor tabla. El valor tabla van a ser los críticos. Bien, y luego de eso simplemente tomo una decisión. Si es que se cumplió que está en la región de rechazo, yo voy a decir rechazo H0. Y si es que está en la región de retención, decido retener la hipótesis nula. Y en cualquier caso lo redacto formalmente. Si rechazo, decido rechazar debido a que el observado cae en la región de rechazo, digo rechazo la hipótesis nula en favor de la hipótesis alternativa con un alfa por ciento de significancia. Y en conclusión, me baso en el enunciado. Dice decisión sobre si rechazar o retener la nula y conclusión sobre enunciado. Entonces, yo les pregunto sobre la media. Bueno, ustedes me responden rechazo la hipótesis nula, pero después me tienen que responder sobre la media. Entonces, en conclusión, el parámetro de estudio, por ejemplo, la media, es significativamente distinto, mayor, menor a el valor que planteamos en la hipótesis. Si decidimos retener, decimos que no es posible rechazar la hipótesis nula y por ende se retiene con un alfa por ciento de significancia y por lo tanto concluimos también con enunciado el parámetro de estudio que podría ser la media, proporción, varianza, cociente de varianza, diferencia de medias, diferencia de proporciones, lo que sea, no es significativamente distinto o mayor o menor a el valor de estudio o el que se creía originalmente, considerándose entonces estadísticamente igual a dicho valor. Bien, espero que quede claro. En clase veremos los ejemplos correspondientes y seguiremos profundizando en esto. Que estén muy bien.